Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Seguimos con los ecos de lo que fue la marcha, pero seguimos inmersos en el mes de la mujer. En Uruguay, en el año 2025, se registraron más de 35.000 denuncias por violencia de género. 33 mujeres fueron efectivamente asesinadas. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo entre las mujeres jóvenes supera significativamente el promedio de desempleo nacional y se ubica alrededor del 25%. Escuchó bien. En este mes de las mujeres, el PIT-CNT eligió como consigna del 8M el antiimperialismo y la soberanía de los pueblos. Hoy queremos preguntarle a Carolina Spillman cuál es la situación de las mujeres en nuestro país y también por qué el movimiento sindical eligió esta consigna que trajo cola y trajo discrepancias. Bien, ¿Cómo bueno, estás, Carolina? Primero, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Bueno, este año el PIT-CNT, o sea, la Secretaría de Género del PIT-CNT ya viene coordinando con unas cuantas organizaciones feministas. Este año fueron casi 30. Y la consigna se definió un poco también en ese espacio, ¿no? En el espacio de coordinación. No es una consigna que se haya definido, digamos, ni en una mesa representativa, ni en el secretariado del PIT-CNT, sino que se definió esta consigna en la coordinación con las organizaciones. Por eso ayer, capaz que vieron en la marcha, que no era solamente la consigna del PIT-CNT. En realidad, la consigna fue una denuncia, ¿tá? Es una denuncia por la situación coyuntural que se está dando a nivel mundial. Eso fue lo que intentamos hacer con la consigna. Y eso, bueno, generó algún ruido. Ellas hablan de que la intergremial feminista lo que dice de alguna manera es que se las está invisibilizando, que el PIT-CNT como institución se está apropiando de un movimiento que es netamente feminista para llevar otros temas que podrán ser legítimos o no, pero que están fuera de la agenda de los problemas de derechos actuales. ¿Cuál es la fundamentación del PIT-CNT? Bueno, Y por otro lado, ¿qué lugar tienen las mujeres en el PIT-CNT para definir una consigna? Bien, te contesto. Mirá, en realidad me parece que lo que falta muchas veces es conocimiento de las orgánicas y de cómo funcionan las cosas, que me parece bien, no todo el mundo tiene por qué conocerlas. En realidad no se está borrando a nadie porque, de hecho, lo que están haciendo es borrar. Cuando dicen la consigna del PIT-CNT, desconocen otras 30 organizaciones, de muchas mujeres también, que definieron esta consigna, y a mí me parece que no está bien borrarlas. Las consignas son eso, ¿no? Las consignas son denuncias, pero después están lo que nosotros llamamos las plataformas reivindicativas y están las proclamas, ¿tá? Las proclamas que dicen mucho más, o sea, la consigna es una frase como un disparador de algo, ¿no? Pero que después eso se desarrolla, ¿no? Porque, o sea, los derechos de las mujeres no terminan con una consigna ni empiezan ahí. En ese sentido, nosotras, desde el movimiento sindical, este último fin de semana estuvimos reunidas 48 horas en un encuentro de mujeres sindicalistas hablando de todas las problemáticas, estas que tú decías al principio, que tenemos las mujeres uruguayas, donde, bueno, después va a salir un documento con toda la síntesis que se hizo en ese encuentro, que incluso nuestra idea es hacerlo público y presentárselo a la vicepresidenta de la República, ¿no? Con todas las preocupaciones que tenemos en nuestro país. De hecho, en la marcha, donde fuimos parte, si bien estaba la consigna, para nosotros fue central esa consigna por lo que está sucediendo en el mundo, porque unos días antes del 8 de marzo en Irán bombardearon una escuela y mataron más de 100 niñas, donde se viene llevándose puestos los derechos de las mujeres también en ese mismo país, donde, bueno, en Cuba sabemos la problemática porque estamos constantemente en contacto con compañeras feministas que nos están trasladando todo lo que están atravesando en este momento también. Entonces, esa fue un poco la idea de la consigna, ¿no? Reivindicar a todas las mujeres del mundo, bueno, el genocidio en Gaza, todas estas cuestiones que ya sabemos. El PIT-CNT y las mujeres del PIT-CNT, las mujeres que militamos el feminismo sindical,
siempre decimos que nuestro feminismo tiene un carácter internacionalista. ¿Ah? No nos preocupamos solamente con lo que nos pasa a nosotras, sino que nos preocupamos con todo lo que se llevan puesto estas agresiones antiimperialistas, bueno, fascistas en algunos casos, patriarcales, en cualquier parte del mundo. A nosotros nos preocupa y nos ocupa todo eso también. Carolina, y te pregunto en qué lugar quedan esas mujeres uruguayas que están identificadas, que están bajo el paraguas del PIT-CNT, pero que de repente no sienten o no se sienten cercanas con el concepto antiimperialista, ¿no? Pero que igual tienen derechos vulnerados, quieren verse representadas por los sindicatos, por el PIT-CNT. ¿Cómo le respondés a esas mujeres sobre esta consigna? Bueno, yo te comento un poco cómo funciona la orgánica. La Secretaría de Género del PIT-CNT funciona de esta forma. Todos los sindicatos mandan representantes de sus sindicatos a la Secretaría. Algunos puede ser que no lo hagan, pero las consignas se definen en la Secretaría de Género, en conjunto con las organizaciones, y en realidad tenemos que tener consenso para poder hacerlo. Entonces, esa es la orgánica, o sea, se definió en ese lugar con esas compañeras, y bueno, siempre puede haber alguien que no se sienta identificado con una consigna, por eso nosotros decimos que los feminismos son diversos, por suerte, y que una puede marchar bajo la consigna que se sienta más identificada, porque hay muchas en la marcha. Los problemas son comunes. Son comunes, son comunes. Nico. En el portal del PIT-CNT afirmaste que hay que abordar la violencia dentro del ámbito sindical y laboral. ¿Qué características tiene la violencia dentro del ámbito sindical en particular? Y bueno, creo que nosotras venimos de un congreso, el congreso pasado del PIT-CNT acaba de votar un protocolo contra la violencia de género dentro de los locales sindicales. Nosotros estamos instando a que cada sindicato también tenga protocolos en ese sentido. En su mayoría, los casos que nos llegan pueden ser a veces de violencia política, ¿no? Pueden ser bueno, de violencia psicológica, las mismas violencias que ocurren, que sufrimos las mujeres en cualquier organización de las que somos partes. También en el ámbito del trabajo, o sea, los tipos de violencia suelen ser esos, no tanto la violencia física, eso ya a veces se reduce un poco más al ámbito del hogar, pero bueno, todos los tipos de violencias que estamos, no quiero decir la palabra acostumbradas porque no nos queremos acostumbrar, pero que estamos familiarizadas con ellas. ¿Y qué pasa con la equidad de género a nivel de la dirección del PIT-CNT? Es decir, en Uruguay, al igual que en el resto del mundo, las mujeres a igual preparación, menor acceso tienen a los cargos de decisión. Dentro del PIT-CNT no me refiero solo a la dirección central, sino también de los sindicatos. Es importante que un organismo, una institución, en este caso de los trabajadores, promueve políticas de igualdad, bueno, pero quizás hay que tener la autoridad para dentro de sus filas. Totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que es algo que tenemos que seguir trabajando. Nosotros en la apertura de nuestro encuentro tuvimos a María Julia Alcoba, escritora, historiadora y escritora del libro Y las mujeres dónde estaban. Ella cuenta la historia de las mujeres a lo largo de estos 60 años de CNT. Y las mujeres siempre estuvimos, no es que las mujeres no estaban, en las fotos no estaban las mujeres, ¿no? Entonces es muy importante reivindicar primero el recorrido histórico de las mujeres dentro del movimiento sindical, que hay que retomar, ¿no? Eso hay que, como dice, ustedes tienen la responsabilidad de escribir la historia, nos decía María Julia, y creo que un poco sí. Nosotros entendemos que si bien hemos mejorado, las mejoras vienen como a pasos lentos en lo que es representación femenina en las direcciones sindicales, pero eso también es una responsabilidad a veces un poco nuestra, ¿no? Mismo de las mujeres, que tenemos dificultades para promover a las listas, cuando hay elecciones dentro de los sindicatos, a nuestras compañeras. Incluso sucede hasta en sindicatos donde hay más mujeres que varones, a veces los dirigentes son varones, y estas cosas, bueno, son cosas que tenemos que seguir profundizando y que tenemos que seguir hablando entre nosotras para poder ir de a poco modificando. Nos gustaría que fuera más rápido de a poco, ¿no? Que fuera más ágil,
pero la verdad es que nos viene llevando más tiempo del que nos gustaría. Carolina, hoy eres vicepresidenta del PIT-CNT. ¿Te gustaría llegar a ser presidenta? ¿Dar ese paso? A mí me parece que hay muchas mujeres que podrían ser presidentas hoy del PIT-CNT. A mí me parece que hay muchas compañeras que podrían serlo. No es algo que yo tenga como objetivo en la vida. Y más allá de lo personal, Carolina, ¿hay datos que dicen cuántas mujeres acceden o qué porcentaje de mujeres acceden a cargos de dirección dentro del PIT-CNT? Bueno, a cargos de dirección yo no tengo No hay esa un porcentaje, información. hoy no está... no- Lo que pasa que varía mucho, porque cada 2 años hay elecciones en los sindicatos y son desfasados. O sea, hoy hay 10, 15 sindicatos que están con elecciones, entonces como van Claro. modificando es bien difícil tener ese dato. No hay una evaluación histórica. Tal No, pero porcentaje de mujeres. deberíamos hacerlo. Deberían. En el último congreso, por ejemplo, que es el órgano máximo de dirección, había paridad en las delegadas. Después no se vio reflejado en la mesa representativa. Suele pasar. Bien, vuelvo sobre el tema del acoso laboral, porque vos decías, bueno, se están creando protocolos de prevención y tal, pero también se sabe que más allá de los protocolos, después las denuncias de acoso laboral son muy difíciles de probar en la práctica porque no dejan señales, no dejan pruebas. ¿Qué se propone desde el PIT-CNT para paliar ese problema, mitigarlo y que empiecen a tener cierto efecto, ¿no? Bueno, principalmente a mí lo que me parece que tenemos que seguir profundizando es el tema de la formación, ¿no? El protocolo que nosotros aprobamos en el año pasado, lo que busca también tiene como una pata de no ser un protocolo punitivista que simplemente excluya a los varones, sino esta cosa de hacer la prevención también, ¿no? O sea, hay que prevenir la violencia, más que solamente denunciarla. O sea, está bien denunciarla, siempre lo tenemos que hacer, pero hay que hacer un trabajo de prevención dentro del ámbito sindical, explicar cuáles son los tipos de violencia. Es un trabajo casi pedagógico, ¿no?, que vienen haciendo también distintas compañeras dentro de los sindicatos, porque a veces no visualizamos, o sea, lo mismo los propios compañeros a veces no visualizan los micromachismos, ¿no? No visualizan que hablarle encima a la compañera también es violencia. Entonces, todas esas cosas, en ese sentido creo que es que tenemos que trabajar. Tenemos el compromiso de trabajar en ese sentido. Y es lo que estamos haciendo un poco. ¿Qué política le parece que podría implementar este gobierno en los 4 años que le quedan? ¿Cuáles son las prioridades allí? ¿Qué le reclamaría el gobierno de Orsi? Bueno, le reclamaría unas cuantas cosas, pero voy a ser puntual. Lo que le reclamaría al gobierno de Orsi, este año hay rendición de cuentas, reclamaría más presupuesto para la ley de violencia basada en género, que es un debe que venimos planteando ya desde hace mucho tiempo, no solamente el PIT-CNT, sino todas las organizaciones feministas de este país, todas las mujeres de este país creo que estamos de acuerdo en eso y eso está bueno puntualizarlo. Y después, también, esto que decías vos al principio, trabajar en mejorar los puestos laborales para mujeres jóvenes, en conseguir revertir la brecha salarial que hoy en Uruguay sigue siendo del 20%, y sacar de esa etiqueta de 25.000 pesistas a casi 300.000 mujeres, ¿no? Que con los últimos aumentos salariales que hubieron el año pasado, simplemente con el aumento que se dio a la franja más baja, las 25.000 pesistas que nosotros llamamos así, van a pasar a ser en 2027 28.000 pesistas, y nosotros entendemos que eso no le va a cambiar la vida a nadie. Entonces tiene que haber una política enfocada ahí también. Dijiste que sin distribución de la riqueza no hay emancipación de las mujeres. Estaba leyendo el portal del PIT-CNT y hay algunos planteos tuyos en relación a esto. ¿Qué medidas concretas propone Bien. el PIT-CNT? Bueno, nosotras desde el año pasado, el 24 de noviembre, en el Paraninfo de la universidad, hicimos una propuesta muy concreta, yo estuve allí, de grabar con el 1% al 1% más rico de este país como forma de comenzar a mitigar
el problema que tenemos de la pobreza en las infancias, ¿no? Que es un problema también de pobreza de las mujeres, ¿no? Porque esos niños, ¿dónde viven? ¿No? Viven en hogares que en su mayoría están siendo sostenidos por mujeres, que son las mismas 25.000 pesistas en algunos casos, bueno, sin hablar de las que no tienen ni siquiera los 25.000 pesos, ¿no? Pero por eso hablaba también un poco de esta cuestión de la redistribución de la riqueza, porque vivimos en un país donde no falta riqueza, lo que sucede es que está concentrada en un 40% de la población. Entonces, me parece que podrían aportar un poco más para solucionar este tema, que de hecho después nos va a atravesar a toda la sociedad, no solamente... Y teniendo en cuenta que el gobierno cerró filas en torno a esa discusión, o al menos es un tema que entiende cerrado, ¿qué expectativas tiene el PIT-CNT de que realmente se avance en esa línea? ¿O está pensando en alternativas para presentar si esta propuesta no prospera? Bueno, nosotros siempre decimos que esto no es una propuesta cerrada, desde siempre lo decimos. Es una propuesta que nosotros lo hicimos con mucho cuidado, con actores de la academia que estuvieron trabajando también en ella, y que puede ser esta la propuesta, o sea, esta es una propuesta que podría tener andamiento, que nosotros entendemos que sí, porque está fundamentada, pero que si no es esta y es otra, nosotros vamos a estar muy de acuerdo también. O sea, lo que no puede pasar es que no exista ninguna propuesta. ¿Ah? O sea, si no es esta la propuesta, bien, ¿cuál es la propuesta? Busquemos una alternativa, busquemos una forma, de algún lado tienen que salir los recursos para empezar a revertir esta situación que fue una promesa de campaña de este gobierno, pero también fue un pacto entre todos los partidos políticos. Carolina, nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de preguntarte por esta otra dimensión de la pobreza de las mujeres o de la inequidad que se da. No solo el trabajo, también la vivienda. ¿Hay algún proyecto concreto, alguna propuesta del PIT-CNT para tratar de equiparar esta situación? Bueno, el problema de la vivienda en Uruguay es bien problemático, ¿no? Nosotros sabemos que hay una franja de la población que no tiene acceso directamente porque no tiene un trabajo que le permita ¿Y crees que acceder. las políticas de Estado, las políticas que se están estableciendo ahora van en dirección a resolverlo? A mí me parece que falta mucho para que vayan en dirección a resolverlo. Me parece que hay que escuchar mucho más a los actores sociales, hay que escuchar a las mujeres que tienen esta problemática, a ver por qué no tienen acceder. Hay políticas que no se pueden seguir haciendo desde atrás de un escritorio. Hay que hacerlas. ¿Y eso está pasando? Sucede mucho, sí, sucede mucho en la vida política, de que a veces nos olvidamos de conversar con el territorio. Carolina, gracias. Gracias Te a ustedes, invitamos como para charlar un montón de otros temas relativos a la equidad. Muchas gracias, como siempre. Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Seguimos con los ecos de lo que fue la marcha, pero seguimos inmersos en el mes de la mujer. En Uruguay, en el año 2025, se registraron más de 35.000 denuncias por violencia de género. 33 mujeres fueron efectivamente asesinadas. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo entre las mujeres jóvenes supera significativamente el promedio de desempleo nacional y se ubica alrededor del 25%. Escuchó bien. En este mes de las mujeres, el PIT-CNT eligió como consigna del 8M el antiimperialismo y la soberanía de los pueblos. Hoy queremos preguntarle a Carolina Spillman cuál es la situación de las mujeres en nuestro país y también por qué el movimiento sindical eligió esta consigna que trajo cola y trajo discrepancias. Bien, ¿Cómo bueno. estás, Carolina? Primero, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir con ustedes. Bueno, este año el PIT-CNT, o sea, la Secretaría de Género del PIT-CNT ya viene coordinando con unas cuantas organizaciones feministas, este año fueron casi 30, y la consigna se definió un poco también en ese espacio, ¿no? En el espacio de coordinación. No es una consigna que se haya definido, digamos, ni en una mesa representativa, ni en el secretariado del PIT-CNT, sino que se definió esta consigna en la coordinación con las organizaciones.
Por eso ayer, capaz que vieron en la marcha, que no era solamente la consigna del PIT-CNT. En realidad, la consigna fue una denuncia, ¿tá? Es una denuncia por la situación coyuntural que se está dando a nivel mundial. Eso fue lo que intentamos hacer con la consigna. Y eso, bueno, generó algún ruido. Ellas hablan de que la intergremial feminista lo que dice de alguna manera es que se las está invisibilizando, que el PIT-CNT como institución se está apropiando de un movimiento que es netamente feminista para llevar otros temas que podrán ser legítimos o no, pero que están fuera de la agenda de los problemas de derechos actuales. ¿Cuál es la fundamentación del PIT-CNT? Y por otro lado, ¿qué lugar tienen las mujeres en el PIT-CNT para definir una consigna? Bien, te contesto. Mirá, en realidad me parece que lo que falta muchas veces es conocimiento de las orgánicas y de cómo funcionan las cosas, que me parece bien, no todo el mundo tiene por qué conocerlas. En realidad no se está borrando a nadie porque, de hecho, lo que están haciendo es borrar, cuando dicen la consigna del PIT-CNT, desconocen otras 30 organizaciones de muchas mujeres también que definieron esta consigna, y a mí me parece que no está bien borrarlas. Las consignas son eso, ¿no? Las consignas son denuncias, pero después están lo que nosotros llamamos las plataformas reivindicativas y están las proclamas, ¿tá? Las proclamas que dicen mucho más, o sea, la consigna es una frase como un disparador de algo, ¿no? Pero que después eso se desarrolla, ¿no? Porque, o sea, los derechos de las mujeres no terminan con una consigna ni empiezan ahí. En ese sentido, nosotras, desde el movimiento sindical, este último fin de semana estuvimos reunidas 48 horas en un encuentro de mujeres sindicalistas hablando de todas las problemáticas, estas que tú decías al principio, que tenemos las mujeres uruguayas, donde, bueno, después va a salir un documento con toda la síntesis que se hizo en ese encuentro, que incluso nuestra idea es hacerlo público y presentárselo a la vicepresidenta de la República, ¿no? Con todas las preocupaciones que tenemos en nuestro país. De hecho, en la marcha, donde fuimos parte, si bien estaba la consigna, para nosotros fue central esa consigna por lo que está sucediendo en el mundo, porque unos días antes del 8 de marzo en Irán bombardearon una escuela y mataron más de 100 niñas, donde se viene llevándose puestos los derechos de las mujeres también en ese mismo país, donde, bueno, en Cuba sabemos la problemática porque estamos constantemente en contacto con compañeras feministas que nos están trasladando todo lo que están atravesando en este momento también. Entonces, esa fue un poco la idea de la consigna, ¿no? Reivindicar a todas las mujeres del mundo, bueno, el genocidio en Gaza, todas estas cuestiones que ya sabemos. El PIT-CNT y las mujeres del PIT-CNT, las mujeres que militamos el feminismo sindical, siempre decimos que nuestro feminismo tiene un carácter internacionalista, ¿ah? No nos preocupamos solamente con lo que nos pasa a nosotras, sino que nos preocupamos con todo lo que se llevan puesto estas agresiones antiimperialistas, bueno, fascistas en algunos casos, patriarcales, en cualquier parte del mundo. A nosotros nos preocupa y nos ocupa todo eso también. Carolina, y te pregunto en qué lugar quedan esas mujeres uruguayas que están identificadas, que están bajo el paraguas del PIT-CNT, pero que de repente no sienten o se sienten cercanas con el concepto antiimperialista, ¿no? Pero que igual tienen derechos vulnerados, quieren verse representadas por los sindicatos, por el PIT-CNT. ¿Cómo le respondés a esas mujeres sobre esta consigna? Bueno, yo te comento un poco cómo funciona la orgánica. La Secretaría de Género del PIT-CNT funciona de esta forma. Todos los sindicatos mandan representantes de sus sindicatos a la Secretaría. Algunos puede ser que no lo hagan, pero las consignas se definen en la Secretaría de Género, en conjunto con las organizaciones, y en realidad tenemos que tener consenso para poder hacerlo. Entonces, esa es la orgánica, o sea, se definió en ese lugar, con esas compañeras, y bueno, siempre puede haber alguien que no se sienta identificado con una consigna, por eso nosotros decimos que los feminismos son diversos, por suerte, y que una puede marchar bajo la consigna que se sienta más identificada, porque hay muchas en la marcha. Los problemas son comunes. Son comunes,
son comunes. Nico. En el portal del PIT-CNT afirmaste que hay que abordar la violencia dentro del ámbito sindical y laboral. ¿Qué características tiene la violencia dentro del ámbito sindical en particular? Y bueno, creo que nosotras venimos de un congreso, el congreso pasado del PIT-CNT acaba de votar un protocolo contra la violencia de género dentro de los locales sindicales. Nosotros estamos instando a que cada sindicato también tenga protocolos en ese sentido. En su mayoría, los casos que nos llegan pueden ser a veces de violencia política, ¿no? Pueden ser bueno, de violencia psicológica, la misma violencia que ocurren, que sufrimos las mujeres en cualquier organización de las que somos partes. También en el ámbito del trabajo, o sea, los tipos de violencia suelen ser esos, no tanto la violencia física, eso ya a veces se reduce un poco más al ámbito del hogar, pero bueno, todos los tipos de violencias que estamos, no quiero decir la palabra acostumbradas porque no nos queremos acostumbrar, pero que estamos familiarizadas con ellas. ¿Y qué pasa con la equidad de género a nivel de la dirección del PIT-CNT? Es decir, en Uruguay, al igual que en el resto del mundo, las mujeres a igual preparación, menor acceso tienen a los cargos de decisión. Dentro del PIT-CNT no me refiero solo a la dirección central, sino también de los sindicatos. Es importante que un organismo, una institución, en este caso de los trabajadores, promueve políticas de igualdad, bueno, pero quizás hay que tener la autoridad para dentro de sus filas. Totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que es algo que tenemos que seguir trabajando. Nosotros en la apertura de nuestro encuentro tuvimos a María Julia Alcoba, escritora, historiadora y escritora del libro Y las mujeres dónde estaban. Ella cuenta la historia de las mujeres a lo largo de estos 60 años de CNT. Y las mujeres siempre estuvimos, no es que las mujeres no estaban, en la foto no estaban las mujeres, ¿no? Entonces es muy importante reivindicar primero el recorrido histórico de las mujeres dentro del movimiento sindical, que hay que retomar, ¿no? Eso hay que, como dice, ustedes tienen la responsabilidad de escribir la historia, nos decía María Julia, y creo que un poco sí. Nosotros entendemos que si bien hemos mejorado, las mejoras vienen como a pasos lentos en lo que es representación femenina en las direcciones sindicales. Pero eso también es una responsabilidad a veces un poco nuestra, ¿no? Mismo de las mujeres, que tenemos dificultades para promover a las listas, cuando hay elecciones dentro de los sindicatos, a nuestras compañeras. Incluso sucede hasta en sindicatos donde hay más mujeres que varones, a veces los dirigentes son varones. Y estas cosas, bueno, son cosas que tenemos que seguir profundizando y que tenemos que seguir hablando entre nosotras, para poder ir de a poco modificando. Nos gustaría que fuera más rápido de a poco, ¿no? Que fuera más ágil, pero la verdad es que nos viene llevando más tiempo del que nos gustaría. Carolina, hoy eres vicepresidenta del PIT-CNT. ¿Te gustaría llegar a ser presidenta? ¿Dar ese paso? A mí me parece que hay muchas mujeres que podrían ser presidentas hoy del PIT-CNT. A mí me parece que hay muchas compañeras que podrían serlo. No es algo que yo tenga como objetivo en la vida. Y más allá de lo personal, Carolina, ¿hay datos que dicen cuántas mujeres acceden o qué porcentaje de mujeres acceden a cargos de dirección dentro del PIT-CNT? Bueno, a cargos de dirección yo no tengo no hay esa un porcentaje información. hoy, no está... No... Lo que pasa que varía mucho, porque cada 2 años hay elecciones en los sindicatos y son desfasados. O sea, hoy hay 10, 15 sindicatos que están con elecciones, entonces como van modificando, es bien difícil tener ese dato. No hay una evaluación histórica. Tal no, pero deberíamos hacerlo. Deberían. En el último congreso, por ejemplo, que es el órgano máximo de dirección, había paridad en las delegadas. Después no se vio reflejado en la mesa representativa. Suele pasar. Bien, vuelvo sobre el tema del acoso laboral, porque vos decías, bueno, se están creando protocolos de prevención y tal, pero también se sabe que más allá de los protocolos, después las denuncias de acoso laboral son muy difíciles de probar en la práctica porque no dejan señales, no dejan pruebas. ¿Qué se propone desde el PIT-CNT para paliar ese problema, mitigarlo y que empiecen a tener cierto efecto, ¿no?
Bueno, principalmente a mí lo que me parece que tenemos que seguir profundizando es el tema de la formación, ¿no? El protocolo que nosotros aprobamos en el año pasado, lo que busca también tiene como una pata de no ser un protocolo punitivista que simplemente excluya a los varones, sino esta cosa de hacer la prevención también, ¿no? O sea, hay que prevenir la violencia, más que solamente denunciarla. O sea, está bien denunciarla, siempre lo tenemos que hacer, pero hay que hacer un trabajo de prevención dentro del ámbito sindical, explicar cuáles son los tipos de violencia. Es un trabajo casi pedagógico, ¿no?, que vienen haciendo también distintas compañeras dentro de los sindicatos, porque a veces no visualizamos, o sea, lo mismo los propios compañeros a veces no visualizan los micromachismos, ¿no? No visualizan que hablarle encima a la compañera también es violencia. Entonces, todas esas cosas, en ese sentido creo que es que tenemos que trabajar. Tenemos el compromiso de trabajar en ese sentido y es lo que estamos haciendo un poco. ¿Qué política le parece que podría implementar este gobierno en los 4 años que le quedan? ¿Cuáles son las prioridades allí? ¿Qué le reclamaría al gobierno de Orsi? Bueno, le reclamaría unas cuantas cosas, pero voy a ser puntual. Lo que le reclamaría al gobierno de Orsi, este año hay rendición de cuentas, reclamaría más presupuesto para la ley de violencia basada en género, que es un debe que venimos planteando ya desde hace mucho tiempo, no solamente el PIT-CNT, sino todas las organizaciones feministas de este país, todas las mujeres de este país creo que estamos de acuerdo en eso y eso está bueno puntualizarlo. Y después también, esto que decías vos al principio, trabajar en mejorar los puestos laborales para mujeres jóvenes, en conseguir revertir la brecha salarial que hoy en Uruguay sigue siendo del 20%, y sacar de esa etiqueta de 25.000 pesistas a casi 300.000 mujeres, ¿no? Que con los últimos aumentos salariales que hubieron el año pasado, simplemente con el aumento que se dio a la franja más baja, las 25.000 pesistas que nosotros llamamos así, van a pasar a ser en 2027 28.000 pesistas, y nosotros entendemos que eso no le va a cambiar la vida a nadie. Entonces tiene que haber una política enfocada ahí también. Dijiste que sin distribución de la riqueza no hay emancipación de las mujeres. Estaba leyendo el portal del PIT-CNT y hay algunos planteos tuyos en relación a esto. ¿Qué medidas concretas propone el PIT-CNT? Bueno, nosotras desde el año pasado, el 24 de noviembre, en el Paraninfo de la universidad, hicimos una propuesta muy concreta, yo estuve allí, de grabar con el 1% al 1% más rico de este país como forma de comenzar a mitigar el problema que tenemos de la pobreza en las infancias, ¿no? Que es un problema también de pobreza de las mujeres, ¿no? Porque esos niños, ¿dónde viven, no? Viven en hogares que en su mayoría están siendo sostenidos por mujeres, que son las mismas 25.000 pesistas en algunos casos, bueno, sin hablar de las que no tienen ni siquiera los 25.000 pesos, ¿no? Pero por eso hablaba también un poco de esta cuestión de la redistribución de la riqueza, porque vivimos en un país donde no falta riqueza, lo que sucede es que está concentrada en un 40% de la población. Entonces, me parece que podrían aportar un poco más para solucionar este tema, que de hecho después nos va a atravesar a toda la sociedad, no solamente... Y teniendo en cuenta que el gobierno cerró filas en torno a esa discusión, o al menos es un tema que entiende cerrado, ¿qué expectativas tiene el PIT-CNT de que realmente se avance en esa línea? ¿O está pensando en alternativas para presentar si esta propuesta no prospera? Bueno, nosotros siempre decimos que esto no es una propuesta cerrada, desde siempre lo decimos. Es una propuesta que nosotros lo hicimos con mucho cuidado, con actores de la academia que estuvieron trabajando también en ella, y que puede ser esta la propuesta, o sea, esta es una propuesta que podría tener andamiento, que nosotros entendemos que sí, porque está fundamentada, pero que si no es esta y es otra,
nosotros vamos a estar muy de acuerdo también. O sea, lo que no puede pasar es que no exista ninguna propuesta. ¿Tá? O sea, si no es esta la propuesta, bien, ¿cuál es la propuesta? Busquemos una alternativa, busquemos una forma, de algún lado tienen que salir los recursos para empezar a revertir esta situación que fue una promesa de campaña de este gobierno, pero también fue un pacto entre todos los partidos políticos. Carolina, nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de preguntarte por esta otra dimensión de la pobreza de las mujeres o de la inequidad que se da. No solo el trabajo, también la vivienda. ¿Hay algún proyecto concreto, alguna propuesta del PIT-CNT para tratar de equiparar esta situación? Bueno, el problema de la vivienda en Uruguay es bien problemático, ¿no? Nosotros sabemos que hay una franja de la población que no tiene acceso directamente porque no tiene un trabajo que le permita ¿Y crees que acceder. las políticas de Estado, las políticas que se están estableciendo ahora van en dirección a resolverlo? A mí me parece que falta mucho para que vayan en dirección a resolverlo. Me parece que hay que escuchar mucho más a los actores sociales. Hay que escuchar a las mujeres que tienen esta problemática, a ver por qué no tienen acceder. Hay políticas que no se pueden seguir haciendo desde atrás de un escritorio. Hay que hacerlas. ¿Y eso está pasando? Sucede mucho, sí, sucede mucho en la vida política, de que a veces nos olvidamos de conversar con el territorio. Carolina, gracias. Gracias Te a ustedes, invitamos como para charlar un montón de otros temas relativos a la equidad. Muchas gracias, como siempre.